Haber venido a Santander aquí a hablar del Sillón del Diablo es algo que me llena de orgullo, porque Santander es mi segunda tierra. No es la tierra donde nací, pero la tierra donde nació mi madre, donde nació mi abuela y donde nació mi familia, en general muchos de ellos. Vamos a hablar de lo importante del libro, que para los que estamos aquí. Creo que hay muchos de los que estáis aquí, aunque lo conocéis. ¿Cuántos lo habéis visto? Con pocas manos yo levantadas, ¿eh? Hay que cambiar esto. Yo creo que está basado en una leyenda de Valladolid, y eso a lo mejor aquí en Santander pues puede parecer un poco complicado, porque cuando yo voy a Valladolid doy una charla y digo siempre que voy a hablar del Sillón del Diablo, solo con decir las 4 palabras, el Sillón del Diablo, y a la gente le cambia la cara. Todo el mundo conoce la historia, todo el mundo conoce la leyenda, y ya saben que de lo que voy a hablar es algo que les va a gustar, que va a estar interesante, que la novela va a hablar de algo que les gusta. Aquí, sin embargo, cuando yo hablo del Sillón del Diablo me miran como diciendo, este es satánico, porque ¿qué está diciendo? Me pasó, por ejemplo, en León, hablando con la directora del Museo Etnográfico, allí de León, que le comenté que iba a dar una charla sobre sillones jaileros. Luego explico lo que es un sillón jailero para que no lo sepa. Y la mujer me dijo, bueno, ¿y cómo va a ser la charla? Lo expliqué un poco y digo, voy a acabar hablando del Sillón del Diablo, que yo creo que es el sillón jailero más famoso. Y me dijo, o sea, que va a ser una charla esotérica. ¿Cómo que esotérica? No va a ser una charla esotérica. Voy a hablar un poco de la historia de los sillones, voy a hablar de lo que es un sillón jailero. Pues no lo entendía la mujer, y al final la tuve que decir, no, es que el Sillón del Diablo es una leyenda de Valladolid, pero no tiene nada raro. Sin embargo, en Valladolid ocurre lo contrario. El jueves me entrevistaron de una revista universitaria y lo primero que me dijo la entrevistadora es, en cuanto oí hablar de que había un libro sobre el Sillón del Diablo, dije, le quiero, porque es una leyenda que me gusta desde niña. Entonces dentro de Valladolid la historia gusta mucho, pero en cuanto sales a lo mejor pierde un poco de popularidad. Pero sin embargo no por ello es menos hipnótica, o menos atractiva, o gusta menos. De hecho, este mes, esta semana, no sé si es mensual o semanal, en la revista Historia y Vida sale publicado un artículo sobre el Sillón del Diablo. Tiene parte que ver que nos la han secuestrado temporalmente, espero que durante poco tiempo, porque el Sillón del Diablo se ha ido a Madrid, está en la Casa de las Américas. Entonces, pues como está allí, pues han aprovechado, han hecho un reportaje, han contado la historia, la leyenda. Entonces yo creo que es una historia que cualquiera que la oiga pues le puede quedar ahí un poco enganchado. Claro, otro problema que puede tener la historia para una persona que no es de Valladolid es el pensar que esa historia no está ambientada en su ciudad. Yo cuando voy a Valladolid digo, no, esta historia está a medio camino entre el Valladolid del siglo XVI y el Valladolid actual. La gente también, pues, se nota un brillo en los ojos ahí especial, como qué bonito, de verdad. Porque no se suele escribir sobre nuestras ciudades. Aquí en Santander pues ocurrirá lo mismo, imagino. En Valladolid que apenas hay novelas ambientadas en Valladolid, y aquí imagino que pasa lo mismo. Cuando uno va buscando un libro y encuentra que está ambientado en Santander, pues seguro que lo cogéis con más cariño. Es que esta novela habla de Santander. Y si os encontráis, aunque sea de pasada, una novela que habla de un pueblo de Santander, no sé, el caso del Camino, de Miguel Delibes, que está un poco ambientado en el pueblo de Molledo, donde vivió, en el Valle de Iruña, donde este hombre pasó su infancia. Pues en cuanto sabemos que ya habla de algo de que está cercano, bueno, es Cantabria, pues a leerlo, ¿no? Pero bueno, como el 90% de lo que queremos no está ambientado en nuestra ciudad, pues tampoco creo que sea un problema el que no hable de Santander. Entonces, lo que voy a hacer en un principio es hablar un poco de la ciudad de Valladolid, porque parece que no, pero es un protagonista mudo de la historia. Ya que, bueno, en cierto modo una historia como esta, que habla un poco de la historia de la ciudad de Valladolid, la ciudad tiene un papel muy importante, muy protagonista. Y yo creo que es necesario saber un poco el contexto histórico. Hay que imaginarse, no Valladolid como lo que es hoy, que a lo mejor es una capital de provincia sin demasiada trascendencia, sobre todo vista desde fuera. Parece que desde dentro nos creemos un poco el ombligo del mundo y no lo somos. Pero Valladolid tuvo su época de protagonismo. Valladolid ha tenido su momento de gran esplendor, sobre todo en el siglo XVI, que es cuando se ambienta esta novela, y cuando Valladolid era la capital de la corte española. Hay una frase de un periodista, no recuerdo su nombre, pero lo leí en el artículo. Es del norte de Castilla, que por cierto es el segundo periódico más antiguo de España, y ahora mismo es del Grupo Vocento, del mismo que el Diario Montañés. Pues en un artículo que leí, que hablaba un poco sobre la historia de la ciudad y contaba algunas cosas, terminaba diciendo que nunca antes una ciudad aspiró a tanto y sin embargo le fue negado todo. Y hay que pensar, pues eso, hemos optado durante años a intentar ser la capital de España, se nos fue arrebatado.
intentamos construir un canal, el Canal de Castilla, que unía precisamente Santander o Cantabria, el norte, con el centro de España. Fue la mayor obra de ingeniería de su época, iba a revolucionarlo todo, invertimos muchísimo dinero y cuando estaba ya a punto de terminarse llegó el tren y hizo que no valía para nada y que quedara obsoleto. Pues nada. Quisimos construir la catedral más grande de Europa, la más imponente. Nos quedamos a medias, ahora tenemos algo que tiene la belleza de lo decadente, aunque eso sí tiene una historia detrás que si la conociera Ken Follett, los pilares de la Tierra serían totalmente distintos, ¿eh? Estarían hablando de otra ciudad, de otro lugar, de otras cosas, porque da para mucho lo que tiene ese edificio detrás. Entonces, bueno, pues puede parecer que eso, que Valladolid es una ciudad bastante normal, pero tiene mucho detrás. Por ejemplo, la primera inmersión, el primer buzo del mundo, no pensaba dónde ha sido eso, a lo mejor aquí en España, en el Cantábrico, en el Mediterráneo, bueno, a lo mejor ha sido los ingleses, o... No, fue un israelitano, en el Pisuerga. A lo mejor tenían miedo a ahogarse y dijeron, no, vamos al agua dulce en caso de malas. Entonces, en 1602 fue cuando se produjo la primera inmersión controlada del mundo. Por lo menos la que se tiene constancia. Si antes se hizo algún experimento, desde luego no quedó nada grabado. O el primer transporte por carretera en España fue el Locomóvil Castilla, una especie de locomotora sobre ruedas que hizo un viaje bastante aparatoso desde Valladolid hasta Madrid. Creo que tardó una semana. Y les parecería poco. Se sentían contentos. Solo una semana, qué bien. Estas cosas, bueno, eran otros tiempos. Pero lo que quiero que nos hagamos una imagen es cómo sería el Valladolid del siglo XVI, que evidentemente dista mucho del Valladolid actual. Un Valladolid amurallado, surcado por dos ríos, el río Esgueva. El río Esgueva, que ahora mismo pasa por la ciudad, por un barrio de las afueras, es muy bonito, ajardinado, con patos, pero en su época, en el siglo XVI, no era así. De hecho, está desviado. Primero se soterró y luego ya se desvió. Valladolid original contaba con el río Esgueva en dos ramales que atravesaba toda la ciudad y básicamente era la cloaca de la ciudad, donde se arrojaban pues, los restos de carne, donde se arrojaban todos los desechos, debía doler bastante mal. Hay que imaginarse también pues, la ciudad con edificios bajitos, casitas bajitas, calles de tierra, pero con la corte, con todo el esplendor y todo el lujo y todo el glamour que te daba tener a la corona en la ciudad, en la corte, un palacio real y un montón de esas cosas. Entonces, claro, eso la convertía en una de las ciudades con más población de España, junto con Toledo, y la convertía en una de las ciudades pues, de la época más glamurosas. Era lo que todo el mundo quería que venía a Valladolid, como a lo mejor ahora la gente se va a Madrid o se va a Barcelona. Entonces, tenemos la Universidad de Valladolid, que ya estaba fundada, y llega el rey y de repente decide que va a autorizar a una universidad de España a hacer disecciones. Deja disecciones de cadáveres. Deja eso en manos de un médico granadino, Alfonso Díez de Guevara. Entonces este hombre pues decide que estas disecciones de cadáveres se van a poder llevar a cabo en Valladolid. Había planteado también la Universidad de Alcalá de Henares, la de Salamanca, pero al final dijo, bueno, pues en Valladolid pues eso es la ciudad más cosmopolita del momento. Hay que pensar que las disecciones de cadáveres estaban prohibidas, entonces el que se permitieran era un gran acontecimiento. Si alguien ha leído, por ejemplo, El médico de Noam Gordon, creo que trata bastante del tema también, de cómo los médicos no podían abrir los cadáveres ni investigar con ellos. Entonces, cuando por fin se puede hacer, pues hay de repente un boom de estudiantes de medicina que deciden venir a Valladolid para dejar de estudiar medicina con dibujos, con bosquejos o con figuras de cera y poder ver cómo es un cuerpo por dentro, en vivo. Hasta aquí entonces llega un médico, un estudiante, un aspirante a médico, aunque hay fuentes que dicen que ya era médico, que se ha sacado el doctorado. Un médico judío, portugués, llamado Andrés de Proa. Era bastante joven, 20 años, y venía cargado de sueños y de ilusiones. Entonces, bueno, pues se vino a estudiar a la Universidad de Valladolid, que quien haya visto el edificio, tiene una fachada imponente, por dentro el edificio es totalmente remodelado, no tiene nada que ver con el original. Imaginaos siglo XVI, pues era un claustro, un patio central y una serie de habitaciones. Y este hombre pronto entra en contacto con un nigromante, ese nigromante le da un sillón, y cuando este hombre se sienta en el sillón que bueno, que me podéis ver ahí, es el sillón del diablo, cada vez que este hombre se sienta en el sillón, el diablo le habla y le induce a hacer ciertos crímenes, a hacer ciertas disecciones, le dice que puede conseguir sabiduría infinita, conocimiento eterno. Entonces el hombre pues empieza a dejarse guiar por la voz que le habla y empiezan a desaparecer personas en Valladolid. Desaparece un hombre, un vagabundo, empiezan a desaparecer perros, gatos y de repente desaparece un niño.
que a lo mejor eso ya pues, es más problemático. De 10 años. O sea, la gente le busca por toda la ciudad. Estará aquí no, por allá, se habrá caído, qué habrá sido de él, se habrá escapado de casa. Al final, como la gente decía que el río Esgueva, que justo pasaba por la casa de este señor en su época, insisto, ahora está desviado, que no pasa por allí, pero en aquella época sí pasaba justo por su casa, los vecinos decían que el agua se teñía de rojo y que oían gritos salir de su casa, chillidos, sobre todo por las noches, pues la policía al final dijo, bueno, vamos a mirar a ver a este hombre. Entraron a la casa, bajaron al sótano y allí estaba el niño, pero el niño estaba muerto. El hombre pues lo había viviseccionado en vida, se había dedicado a experimentar, a decir, bueno, pues a ver qué esto. Todo lo que no había podido hacer en la universidad, que yo creo que tampoco, pues, seguro que sí que le dejaría hacer cosas, pero se ve que le parecía poco y dijo, pues lo hago con este chico. Entonces, claro, el hombre pues fue apresado, acabó en manos de la Inquisición, sobre todo en cuanto él confesó que tenía un sillón que hablaba el diablo, pues dijeron, el hijo de la iglesia, esto es cosa mía. Entonces acabó en manos de la Inquisición y antes de ser ejecutado, pues confesó pues que vamos, que el sillón estaba muy bien, pero que nadie lo tocara, porque todo aquel que intentase destruirlo moriría. Y lo mismo, la misma suerte iba a correr todo aquel que se sentase en el sillón 3 veces, al menos sin ser digno de él. El sillón más o menos tenías que ser médico, estudiante de medicina, tener algún tipo de vinculación con la medicina, si no a la tercera de que te sentaras morirías. Los bienes se subastaron, nadie los quiso comprar, al final acabaron apilados en un sótano de la universidad. Yo creo que es normal, nadie compraría unos muebles de esas condiciones, ¿no? Acabaron en un sótano de la universidad durante siglos, hasta que unos bedeles, muchos siglos después, pues encontraron el sillón y uno de ellos dijo, esto es comodísimo, fíjate que sillón más cómodo, y dijo, esto me lo llevo para dejarlo aquí, en la esquinita, me siento yo en él y cuando tome el bocadillo en mis descansos voy a estar comodísimo. Al tercer día, yo creo que a los 3 descansos, pues al tercer día apareció el hombre pues muerto. La gente no le dio ninguna importancia, dijo, bueno, pues no se ha quedado muerto, pues le ha llegado la hora, le ha dado un infarto, pues esas cosas pasan. Pero volvió a pasar que pusieron otro funcionario, otro bedel, y al tercer día volvió a aparecer muerto el nuevo bedel. El nuevo bedel se encontró el sillón, el dio usando, no se dio cuenta y también murió. Ya la gente se mosqueó, se preocupó y dijo, vamos a ver, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo se hayan muerto 2 bedeles, los 2 han aparecido muertos sobre el sillón? Entonces empezaron a investigar y descubrieron la leyenda de Andrés de Proazar. Esa es un poco la leyenda en la que se basa el sillón. Es un poco el punto de partida. Pero sobre esa leyenda yo he aprovechado para escribir una novela, porque yo cuando escuché oír hablar de la historia, me hubiera gustado decir que fue en un lugar glamuroso, que no sé, que estaba en algún simposio, estaba en algún sitio un poco mejor. Estaba en la piscina. Era verano, estaba en la piscina, conversaciones entre amigos y alguien me comentó que había leído una leyenda y yo dije, yo también quiero leerla, tiene que ser mía. La leí y me atrajo de tal manera que dije, esta historia hay que escribir. Pero claro, si me hubiese limitado a escribir sobre la leyenda y poco más, lo único que estaría haciendo es ser contador de historias. Que en el fondo es lo que un escritor es, contador de historias. Pero si no pones de tu parte, queda ahí. Te han dado una historia y la has contado a tu manera. Yo quería llegar mucho más allá. Yo quería tener una historia que desde luego la historia era brillante, a mi opinión, y quería crear con ello algo mucho más brillante aún. Así que inventé una serie de personajes, pero esos personajes en el siglo XXI. Bárbara, que es la directora del Museo de Valladolid, que está en el Palacio de Fabio Neri, y que actualmente es donde se encuentra el sillón. No ahora mismo, ya os he dicho que ahora está en Madrid, pero bueno, actualmente en el tiempo es donde se encuentra el sillón. Bueno, pues tenemos a esta mujer que se encuentra un poco con el museo asfixiado por las deudas y para salir al paso decide convocar una fiesta para recaudar fondos. Tenemos a Cristina, una becaria que está trabajando en el periódico más importante de la ciudad y la encargan ir a esa fiesta un poco a cubrir el evento y a contar todo lo que sucede. Tenemos a Alfonso, policía municipal, que bueno, como va a haber un montón de personalidades políticas y el evento va a ser un evento de cierta magnitud, le mandan a encargarse de cuidar y de controlar que todo salga bien. Y bueno, pues esa fiesta evidentemente es el punto de partida de la novela. Algo va a ocurrir que va a trastocar los planes de todos y que va a hacer que todo no salga como se esperaba. Y al final vamos a acabar con estos personajes intentando perseguir con la ayuda de algún otro personaje. Tenemos a Antonio Navarro, un inspector de la Policía Nacional, intentando seguir las pistas de un asesino que está causando el caos por la ciudad. Y van a descubrir que para poder atrapar al asesino, que en el 2015, que es donde se ha ambientada la historia, está causando el terror, van a tener que comprender previamente qué fue lo que impulsó a cometer unos crímenes muy parecidos
casi 500 años antes, o casi 400 años antes, en 1550, los de Andrés de Proaza. Entonces, cuando comprendan eso, podrán resolver todo lo que está ocurriendo. Ese es el nexo que tienen que encontrar. Y esa es un poco la novela que he venido aquí a presentar, es un poco de lo que habla. Está la cosa muy bien, yo creo que muy centrada, la gente me lo pregunta mucho siempre, que si lo que más he trabajado es la documentación de la leyenda o la documentación de la ciudad. Y yo creo que lo que más he trabajado es la documentación de la ciudad. Cómo era el Valladolid del siglo XVI, cómo eran sus casas, más o menos la radiografía que os he escrito antes. Una ciudad por la que caminaron personajes muy importantes. Hay que pensar, y ahora se está especulando mucho con que por el Valladolid del siglo XVI llegaron incluso a poder conocerse, o por lo menos coincidir en la misma ciudad, personajes de la talla de Cervantes, que vivían allí. De hecho está la casa Cervantes, y Shakespeare, que en 1605 pudo haber venido, no está probado, con una comitiva de ingleses, junto con el rey inglés, la corona inglesa, para firmar un tratado de paz con el rey español. Se aprovechó para firmar, para bautizar al hijo de Felipe III. Y bueno, sí, fueron unas fiestas fastuosas, fue todo, bueno, hay un libro llamado La Fastiginia, de un escritor portugués, que relata un poco cómo fueron todas esas fiestas y todas las celebraciones. Y allí se especula que tal vez pudo ir Shakespeare, que Cervantes vivía en Valladolid, acababa de publicar ya el Quijote, y que tal vez pudieran conocerse. Estamos hablando de ese Valladolid, o de un Valladolid por el que vivieron antes de Madrid. La corte de Valladolid estuvo muy pocos años en aquella época. Pudo estar Quevedo, o pudo estar Góngora. De hecho, de Góngora, y relativos al Esgueva, al río este que pasaba por la calle de Andrés de Proaza, traigo un verso, tiene una poesía preciosa, dedicada, con esa ironía que le caracterizaba. La poesía es larga, pero traigo solamente una estrofa. La poesía es muy parecida entera, pero esta me llega especialmente, y está dedicada un poco a la corona real y demás. Dice: ¿qué lleva el señor Esgueva? Yo os diré que lleva. Lleva no patos reales, ni otro pájaro marino, sino el noble palomino, nacido en nobles pañales. Esto es un poco en referencia a todo lo que era el Esgueva en aquella época. Pues así hay un montón de estrofas más. Podría haber leído. Se ve que nos tenía cariño a nosotros y a la ciudad. Sí, habla con mucha ternura. Y yo creo que me queda explicaros qué es un sillón y qué es un sillón frailero. La primera puede parecer una pregunta un poco absurda, pero todavía hay mucha gente que no tiene claro el concepto de lo que es un sillón exactamente. Cuando hablo de qué es un sillón, mucha gente imagina lo que tiene en casa, un sillón de estos de Ikea, cómodo, confortable, con brazos, ahí tan a gusto, mullidito, donde te tiras a ver las películas los fines de semana. Mucha gente lo que cree, cuando ve el sillón del diablo, dice: pero si es una silla. A ver, realmente un sillón es una silla con brazos, no es más. Luego, a esas sillas se han ido haciendo más cómodas, hemos ido pasando por un montón de sillones, ha habido una evolución, y se ha ido haciendo más mollido, y hemos llegado a mejor al concepto que tenemos en nuestra casa, pero una silla con brazos ya es un sillón. Para eso, por ejemplo, los ingleses son mucho más inteligentes que nosotros, porque silla es chair y sillón es armchair. Teniendo en cuenta que arm es brazo, pues armchair es silla con brazos. ¿Para qué complicarse, no? La simplicidad ante todo. Así la gente pues, evita estas explicaciones que estoy haciendo yo. Si esto fuera en inglés, no tendría que estar diciendo. Luego, hay que pensar en qué es un sillón frailero. ¿A qué suena lo de frailero? A fraile. Sillón frailero era un sillón que estaba en los monasterios, en los conventos, solían ser lo que usaban los frailes. También estaban en los despachos reales, o en casas de nobles y de gente importante, pero bueno, sobre todo en conventos y casas de frailes. Tiene muchas cosas características, solían ser de piel, de madera de caoba, tiene una serie de cada vez más anchos que altos. Y la explicación es esa, que era un sillón para gente religiosa. Y bueno, ya conocéis lo que dice, ¿no? Si los curas comieran piedras del río, bueno, terminadlo vosotros. Y bueno, tampoco quiero alargarme más. Yo creo que os habla un poco de la novela, os habla un poco de la ciudad que ambienta la novela. Y ahora queda, pues, que la leáis. Yo espero que haber despertado un poco el gusto por leerla y el gusto por la curiosidad por aprender más de la ciudad. Yo os prometo que la propia novela cuenta un montón de anécdotas y curiosidades sobre Valladolid. Juega un poco a ser guía de la ciudad. Entonces, para una persona que no conoce Valladolid, yo creo que intenta despertar esa curiosidad por saber, esta ciudad tengo que visitarla, yo no me la imaginaba así. Me ha pasado que gente de León ha dicho, yo quiero verla, yo quiero verla. Me ha pasado también que un chico de Madrid vino a Valladolid un fin de semana
salió de fiesta y entre copa y copa, pues no lo sé por qué ni cómo lo hizo, se puso a visitar los lugares del libro. Y luego me mandaba fotos para que lo viera, fotos borrosas, de noche, oscuras, casi tenía que intuirlo. Mira, el Campo Grande, aquí pasa esto. Y yo, pues sí, sí, claro, ya sé que pasa eso, sí. Mira, el Museo Fagonelli, pues muy bien. No hablamos de las 10 de la noche ni de las 11, hablamos de las 3 de la mañana y las 4. Pero bueno, claro, me ha pasado también pues que otra chica se fue hasta un pueblo de Asturias, que se llama Proaza, tal vez buscando algún vínculo extraño entre Andrés de Proaza y el pueblo de Proaza, no lo sé. Estoy a ver si se repite. Si esto se convierte en costumbre, tengo que hablar con los del pueblo y decirles que quiero una comisión, quiero ser guía turístico, quiero algo, porque si me ve llegar gente, pues hombre, necesito tener mi parte. Y me ha pasado también en León, una mujer me regañó, me dijo, cago en la leche, dice, este libro me ha enganchado, a las 4 de la mañana yo tenía que, ya había tenía que madrugar y leyendo porque quería conocer el final, no le podía soltar, un día que no dormí. Mi culpa, de que no he dormido un día es mi culpa. Entonces, bueno, espero que vosotros despierte lo mismo, si lo leéis, pues sintáis esas ganas de conocer Valladolid, sintáis esas ganas de saber más. Es un poco montaña rusa, también os digo, o sea, no solamente es una guía de la ciudad, evidentemente, a veces os hará reír, a veces os hará estar muy nerviosos, muy ansiosos, pasa de novela policíaca, a veces incluso novela de terror, a novela romántica. Mi hermana iba una vez en el tren y se encontró con una chica que es una niña que iba mirando, leyendo así un poco de soslayo lo que ella leía, mirando, y de repente le llegó a la madre y le dijo, mira mamá, está leyendo cosas guarras. Porque, bueno, pues el romanticismo es lo que tiene, ¿no? Que a veces pues acaba en donde tiene que acabar. Entonces, bueno, pues ya os digo, como libro, pues os va a hacer, yo creo, os va a llevar como una montaña rusa de la risa al terror y del terror de vuelta a la risa. Entonces, bueno, espero que lo leáis porque creo que es una experiencia. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por haber venido.